En un minutito hablaremos más de lo que dijo el presidente Barack Obama, pero voy directo a Ciudad de Panamá. Allí está nuestro compañero Rolando Nápoles, parte de esta gigantesca, extensa e intensa cobertura de lo que ocurrirá en la cumbre allí en esa ciudad. Buenas noches, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, hoy ha sido un día muy interesante, Pedro. Ha pasado de todo. Yo diría que pasó realmente, lo primero que pasó, en mi opinión, ha sido que comenzó la batalla de Panamá. La batalla de Panamá, que yo diría que la comenzó la comitiva cubana, que hoy hizo aquí una conferencia de prensa donde ha criticado realmente la presencia de opositores cubanos, ha dicho que son mercenarios. Presentaron incluso hasta un periódico hecho por la Unión de Periodistas de Cuba, donde trae fotos, trae los datos, los disidentes cubanos que están aquí en esta cumbre de Panamá, y por supuesto se une esta noticia que había dado de representantes de la sociedad civil panameña, periodistas panameños que incluso han amenazado con hacer algún tipo de acción contra los opositores que están participando en esta cumbre. Realmente, bueno, ya hay opositores cubanos que han reaccionado a esto y han dicho que esto lo que demuestra es que los que no tienen el diálogo con Cuba son estas organizaciones de la sociedad civil oficialista con las que ha venido la delegación cubana, que se calcula más de un centenar, ahí representantes de todo tipo de sectores de la sociedad cubana. Yo diría que ha venido una avalancha de esta comitiva oficialista a tratar de imponer el punto de vista del régimen cubano. Como un dato interesante para concluir, te digo que hoy estuve en la sede donde se buscan las acreditaciones de prensa, y realmente lo que más me llamó la atención en las afueras de ese lugar es la gran presencia evidentemente, de escoltas, agentes de la seguridad cubana. O sea, hay un operativo realmente de la seguridad cubana que yo diría interesante, y no sé exactamente si es que estaban controlando a cada periodista que iba mirando, por lo menos los periodistas que iban a buscar la acreditación, pero yo diría que la presencia de agentes de la seguridad cubana, de la inteligencia cubana, el aparato de escoltas de la técnica cubana, realmente ha sido, yo diría, importante, al menos en ese lugar donde se recogen las acreditaciones de la prensa. Es más o menos lo que tengo hasta ahora por aquí, y seguiremos, por supuesto, en esta cobertura para toda América TV de Panamá, así que te envío un abrazo y muy buenas noches. Lo mismo para ti, muchísimas gracias, Rolando. Rolando Nápoles está reportando aquí en vivo en A Fondo, lo hará más tarde también en AN10, posiblemente tengan oportunidad de, si surge algo en cualquier instante de la transmisión, encontrarse con ese boletín de último momento, y por supuesto, aquí hay mucho más para compartir. Juan Manuel Cao se integrará a esta cobertura desde Panamá en el correr de las próximas horas, y también les adelanto, aparte de lo que hagamos durante la semana, hay una edición especial de A Fondo a las 8 de la noche el sábado, el día de la culminación de la cumbre. Muy bien, vamos a investigar qué piensan nuestros invitados de cómo sopla el viento. Luis Enrique Ferrer es representante internacional de Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Señor, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Muy amable. El sociólogo, analista Enrique Patterson está con nosotros, un placer tenerlo acá. Pasó una cosa interesante y comparto las imágenes. Este es uno de los artistas que fue a Panamá. Y fíjense, ha habido contradicciones entre unos que dicen que los acosaron, otros que dicen que no tanto. Este es David, del grupo Omni Zona Franca. Esta ropa tiene que ver con la falta de libertad acá en este mundo, mi hermano. Es muy raro que yo vengo de Cuba representando a la sociedad civil, entonces llego a Panamá y me paran en el aeropuerto y me dicen, oye, pórtate bien. En el caso cubano no es legal pertenecer a una organización independiente, no tenemos sindicatos, no tenemos nada. Entonces venir aquí y ver cómo el problema cubano, sinceramente, los gobiernos están tomando decisiones en las cuales no le están importando a sus pueblos, no están teniendo en cuenta la falta de libertad que está habiendo ahora en la región. Estoy viendo que esta cumbre de pronto puede ser como un adornito. ¿Cómo la ves? Bueno, esto que le pasó a David no solamente ha sido con él, ha sido también con otros activistas, defensores de derechos humanos, algunos miembros del UNPACU y otros de otras organizaciones que han llegado a Panamá y se han encontrado casi un interrogatorio policial para investigar a qué van a Panamá. Es decir, el régimen castrista se adelanta, le informa a esta gente. Siempre debemos recordar, Pedro, que ellos montan todo un engranaje, echan a andar una maquinaria enorme de propaganda, de inteligencia, de todo tipo para tratar de contrarrestar a la gente que ama la libertad, no solamente a los cubanos, también a los latinoamericanos que van allí, son amantes de la libertad, y tratar de quedar lo mejor parados ellos en cada uno de estos eventos. Debemos recordar lo que pasó cuando el caso Posada Carriles
que lo arrestan, lo encarcelan, porque el régimen cubano dijo que iban allí a hacer un atentado contra Fidel Castro. Ahora emplean esto contra los opositores pacíficos. Sabe Dios qué información le han dado al gobierno panameño, que le han dicho que ellos temen que por la seguridad de su delegación, y las autoridades panameñas han tomado esto un poquito de una manera bastante estricta contra defensores de derechos humanos. También es triste ver que en los países libres de nuestro continente ocurran este tipo de cosas. Cuando el régimen está reprimiendo, está acabando con su propio pueblo dentro de la isla, nadie alza la voz. Y sin embargo, el régimen acusa a opositores pacíficos de cualquier mentira y enseguida lo creen y toman ciertas medidas. Y por cierto, aquí como le damos espacio a todas las voces, Dios quisiera que fuera así en el marco de una democracia eventualmente en Cuba, aquí está otra cara de la moneda. Los enemigos históricos de la Revolución Cubana son conocidos y son los que han estado auspiciando el terrorismo contra Cuba y han estado pagando también los planes subversivos para destruir la Revolución Cubana, y son los que también en esta ocasión han estado promoviendo y financiando a estos mercenarios que se encuentran acreditados en este foro. Son conocidos. El enemigo histórico de la Revolución Cubana, el imperialismo yanqui y su política genocida para destruir a la Revolución Cubana, él y sus aliados. No le dijeron a la señora todo lo que ha pasado en los últimos meses, todas las conversaciones que hay entre los gobiernos de Estados Unidos y la dictadura cubana. ¿Qué me dice Enrique? Mira, el lenguaje de los 60, los 70. Es el lenguaje con el que ellos se dirigen hacia la población de Cuba interna y con el que tratan de dirigirse hacia a las masas populares latinoamericanas que no están al día de toda esta sofisticación política, porque en última instancia lo que está pasando es que por primera vez el gobierno cubano tiene que confrontarse libremente con sus opositores en el espacio público. Claro. ¿Okay? Y esto para el gobierno cubano no es una cucharada agradable. Panamá ha tenido que darle visa a todos los representantes de la sociedad civil, y el gobierno cubano entonces ha tenido que usar la penetración que históricamente ha tenido en estratos de funcionarios del Estado panameño y de la seguridad que están allí de la época de Torrijos, y que Panamá es uno de los enclaves donde la inteligencia cubana tiene bases, y entonces empiezan a pasar estos informes sobre los disidentes y los representantes de la sociedad civil para que esta gente equivocadamente o con complicidad actúen. Yo espero que el gobierno de Panamá, para mostrar, o sea, la Cancillería pidió una nota, pidió disculpas, queriendo decir que no es política de Estado. Tienen que caer algunas cabezas, de lo contrario hay complicidad. Claro. Mínimo, si no caen, por lo menos que las cabezas sean suspendidas por un tiempo. Y eso va a tenerse que saber. Claro. Porque de lo contrario, entonces el gobierno es cómplice. Sí, yo agregaría algo a lo que dice Patterson, y es que curiosamente al mismo tiempo que va a haber un encuentro, supuestamente va a haber un encuentro entre Obama y Raúl Castro, y en este encuentro más bien van a seguir avanzando en las conversaciones que tienen para restablecer sus relaciones, al mismo tiempo este llamado sector, un supuesto sector de sociedad civil cubana, que es como presenta el gobierno a estas organizaciones que pertenecen al Partido Comunista de Cuba, a la Federación de Mujeres Cubanas, a la CTC, a los CDR, a cualquier tipo de organización, a la Unión de Jóvenes Comunistas, todas estas cosas, van allí, entonces son los que tienen el discurso más radical, más fuerte, como vemos en esta señorita, y sin embargo el gobierno, por otro lado, está tratando de negociar con los americanos con una imagen un poquito más moderada, que quieren hacer, llegar a algún acuerdo y hacer algunos cambios. Es curioso esto, que ellos estén dando dos imágenes contradictorias, pero lo hacen también tratando de ganar el terreno, que decía Patterson, con el sector izquierdista extremista, que también va a estar presente ahí en la cumbre, con este discurso, buscar esos adeptos del sistema. Hay gente que trabajan directamente con ellos para que sirvan de voce al régimen, y el régimen entonces lavarse las manos como Poncio Pilato y más bien estar negociando con Obama. Quiero incorporar algo para poder también desarrollar el tema de lo de la lista del terrorismo y de los encuentros que ya se están anunciando formalmente. Se habla de que no habrá una reunión estrictamente entre el dictador Raúl Castro y el presidente Obama, pero sí interacción, dice el gobierno estadounidense. Y también el secretario de Estado, John Kerry, tendrá su reunión, como dice, en una situación muy curiosa, porque tuvieron un apagón en el medio de la conferencia, esta vocera del Departamento de Estado.
between the Secretary of State and the Cuban Foreign Minister. We expect there may be at the upcoming Summit of the Americas. The schedule is not quite confirmed yet, but we will let folks know as we are able to do so. Nothing to confirm at this point, but there's a chance that there will be. Les cuento, esto ocurrió hoy en la mañana y estos papeles, esta transcripción llegó a mis manos recién hace cuestión de minutos. Ben Rhodes, que es un asesor de seguridad, y el señor Ricardo Zúñiga, que es director del Departamento del Hemisferio para Seguridad Nacional, tuvieron una conferencia de prensa. Se habló del tema de la lista del terrorismo. Y entonces el señor Rhodes, y lo apretaron ahí un poco contra la pared, dijo que él no puede descartar que pueda ocurrir en estos días, pero que la pelota está en el territorio del Departamento de Estado, que ese es quien le debe hacer la recomendación. Y puntualizó que aunque llegue la recomendación, ahí comienza un periodo. Si el presidente Obama dice, me recomiendan que quite a Cuba de la lista de países terroristas, me parece bien, hay un periodo de 45 días en el cual el Congreso puede frenar esa decisión. En todo caso, opinión, ¿debe salir o no debe salir Cuba de la lista de países terroristas? Técnicamente no está, técnicamente Cuba ya no es un país auspiciador del terrorismo. ¿Por qué? Porque no está apoyando a las guerrillas, que pues, prácticamente en América Latina ya no existen, y realmente está trabajando en La Habana, está propiciando la negociación con la FARC. Lo que pasa es que a veces confundimos apoyar al terrorismo con apoyar a la dictadura. Claro. Y Cuba lo que hace es que apoya a los gobiernos represivos, violadores de derechos humanos, porque son sus aliados, porque es lo mismo que ella hace. Pero apoyar el terrorismo, como es financiar las guerrillas, tampoco tiene con qué ya. Claro. Financiar a las guerrillas, Y también hay una confusión, la he oído, en términos de, bueno, pero le pegan a las damas de blanco, se llevan eso preso no es a la gente de terrorismo. un Pacu. Eso es represión, eso es dictadura, de una forma descarnada, en algunos casos brutal, pero no es la definición de terrorismo. ¿Qué me dicen? Aquí lo que vemos, algo curioso, que el gobierno americano está dando mucho a cambio de casi nada. Es decir, es otro paso más del gobierno norteamericano, dirigido por Barack Obama, hacia, como un gesto hacia la dictadura cubana. La dictadura cubana no está haciendo ningún gesto hacia el reencuentro de las relaciones con el gobierno de Barack Obama. Entonces, creo que más bien Obama debería ir sopesando un poco más las cosas y dando algunos pasos acorde a los pasos que también de aquella dictadura. Y no estamos hablando que la dictadura mañana va a hacer elecciones libres y le va a respetar los derechos humanos a los cubanos. Pero cuando hay una negociación, siempre hay algo de parte y parte. Y si lo ponemos en una balanza, ya es mucho lo que ha dado el gobierno de Obama y muy poco lo que está dando la dictadura. Casi nada. Muy breve no. Tendríamos que tener en cuenta las cosas que el gobierno cubano hizo antes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la situación migratoria que tienen los cubanos ahora, los permisos de entrada y salida. Esto el gobierno cubano también lo hizo con el propósito de hacer méritos. De hacer méritos. O sea, tenemos que tener en cuenta que en la práctica el gobierno cubano, sin ceder poder, ha dado márgenes. Muy difusos, pero algunos márgenes. Exacto. Y eso viene desde las conversaciones con la Unión Europea. Entonces, el problema es que los estados... O sea, al gobierno norteamericano no le interesa en este momento que Cuba le haga concesiones. Al gobierno norteamericano lo único que le interesa es posicionarse en Cuba en un escenario de cambio, porque sabe que va a haber un cambio de régimen, tiene que venir. Quiere estar mejor parado. Y quiere posicionarse y estar dentro y no estar fuera. Lo tengo que dejar ahí. Yo no lo veo tan así, Enrique. No creo que el cambio venga de esa manera. El cambio va a venir por parte de los cubanos. Estoy de acuerdo que por parte con la política que lleva el gobierno americano tal vez no ayude demasiado. Les agradezco profundamente. Gracias, Pedro. Muy amable. Cierro con algo que esta tarde nos dijeron Guillermo Fariñas y Berta Soler en lo previo a su participación en la cumbre. Aspiramos a que se produzcan debates y discusiones civilizadas entre los castristas, los miembros de la sociedad civil castrista y los miembros de la sociedad civil anticastrista a la que pertenezco. Lo único que pedimos es que pongamos la patria por en medio, el bienestar de la patria, el futuro de la patria, y que no haya agresiones físicas ni provocaciones. Por lo menos por la parte nuestra no la va a haber. Y solicitamos a esos cubanos que están de parte del totalitarismo, que tampoco las haya. Sí estamos preparados y sabemos que el gobierno cubano lleva cientos de personas que dicen que es la sociedad civil leal, que
que es son del gobierno cubano, que son dirigidos por el gobierno cubano, por el Partido Comunista de Cuba. Realmente nosotros vamos a un campo de batalla, como dice Abel Prieto, solamente vamos a denunciar el gobierno cubano y para que todos los mandatarios presentes, las personas de diferentes países de América Latina sepan la realidad del pueblo de Cuba y no lo que el gobierno cubano le está vendiendo a la comunidad internacional, que no es la realidad del pueblo de Cuba. Nosotros no vamos a enfrentarnos con nadie, solamente queremos que escuchen nuestras voces. Volvemos en instantes y analizamos el impacto